Bueno, continuamos con la unidad de electroquímica. Como veníamos diciendo, la FEM de una celda voltaica depende de las reacciones específicas que se llevan a cabo en el cátodo y en el ánodo. También depende de las concentraciones de reactivos y productos y de la temperatura que supondremos de 25 grados Celsius a menos que se indique lo contrario. Vamos a concentrar nuestra atención en celdas que funcionan a 25 grados Celsius en condiciones estándar. Recuerden que las condiciones estándar incluyen concentraciones 1 molar en el caso de reactivos y productos en disolución y una presión de una atmósfera en el caso de reactivos y productos en fase gaseosa. En condiciones estándar, la FEM se denomina FEM estándar o potencial estándar de celda y se denota como E0 de la celda. En el caso de la celda voltaica de zinc y de cobre, por ejemplo, que es la que vimos hace un rato, el potencial estándar de celda a 25 grados Celsius es de más 1,1 volt. Recordemos que el supraíndice 0 indica condiciones de estado estándar. Acá. La FEM o potencial de celda de una celda voltaica depende de las medias celdas anódica y catódica específicas de que se trate. En principio, se podría tabular los potenciales de celda de todas las combinaciones posibles de cátodo y de ánodo. Sin embargo, no es necesario hacer una tarea tan ardua. En su lugar, se asigna un potencial estándar a cada media celda individual y después se determina el E0 de la celda con base en estos potenciales de media celda. El potencial de celda es la diferencia entre dos potenciales de electrodos, uno de ellos asociados con el cátodo y el otro con el ánodo. Por convención, el potencial asociado con cada electrodo se elige de modo que sea el potencial de una reducción en ese electrodo. Por consiguiente, los potenciales estándar de electrodos se tabulan con respecto a reacciones de reducción. Son potenciales estándar de reducción y se denotan como E0 de reducción. Entonces, el potencial de celda E0 está dado por el potencial estándar de reducción de la reacción catódica, es decir, E0 de reducción del cátodo, menos el potencial estándar de reducción de la reacción anódica, es decir, E0 de reducción del ánodo. Debido a que toda celda voltaica consta de dos medias celdas, no es posible medir directamente el potencial estándar de reducción de una media celda. Sin embargo, si se asigna un potencial estándar de reducción a cierta media reacción de referencia, entonces se puede determinar los potenciales estándar de reducción de otras medias reacciones con respecto a esa de referencia. La media reacción de reducción es la reducción de los cationes hidrógeno a hidrógeno 2 gaseoso en condiciones estándar, a la cual se le asigna un valor de potencial estándar de reducción de exactamente 0 volt. Un electrodo ideado de modo que produzca esta media reacción se denomina electrodo estándar de hidrógeno. Un electrodo estándar de hidrógeno se compone
de un alambre de platino conectado a un trozo de laminilla de platino cubierta de platino finamente dividido que provee una superficie inerte para la reacción. El electrodo se encierra en un tubo de vidrio de modo que se pueda burbujear hidrógeno gaseoso en condiciones estándar, es decir, una atmósfera, o más precisamente un bar sobre el platino, y la disolución contiene una concentración de cationes 1 molar correspondientes a las condiciones estándar, es decir, 1 mol sobre litro. En esta figura se ve una celda voltaica formada por un electrodo estándar de hidrógeno y un electrodo estándar de zinc más 2, zinc. La reacción espontánea es la oxidación de zinc y la reducción de los cationes de hidrógeno. El electrodo de zinc es el ánodo y el electrodo estándar de hidrógeno es el cátodo. El voltaje de la celda medido experimentalmente es de más 0,76 volt. Con base en el potencial estándar de reducción definido para el electrodo estándar de hidrógeno, asumido como que es 0, se puede determinar el potencial estándar de reducción de la media reacción zinc más 2, zinc. Así, si este E0 de la celda es de más 0,76 volt y el E0 del cátodo es 0, vamos despejando de acá, llegamos a que E0 del ánodo es menos 0,76 volt. Para la reacción anódica escrita como hemireacción de reducción. Es decir, se le asigna un valor de menos 0,76 volt a la reducción del zinc más 2 a zinc. Se ha escrito la reacción como una reducción, no obstante que el sentido es el inverso, ocurre como oxidación. Siempre que se asigna un potencial a una media reacción, se escribe esta como una reducción. Los potenciales estándar de reducción de otras medias reacciones se establecen a partir de otros potenciales de celda de forma análoga a como se hizo en el caso de la media reacción zinc más 2, zinc. La tabla presenta algunos potenciales estándar de reducción y en los apéndices de los libros se incluyen listas más completas. Estos potenciales estándar de reducción, que se suelen denominar potenciales estándar de reducción o potenciales estándar de media celda, se pueden combinar para calcular las FEM de una extensa variedad de celdas voltaicas. Puesto que el potencial eléctrico mide energía potencial por carga eléctrica, los potenciales estándar de reducción son propiedades intensivas. Por consiguiente, un cambio en el coeficiente estequiométrico de una media reacción no influye en el valor del potencial estándar de reducción. Cuanto más positivo es el valor del potencial estándar de reducción, tanto mayor es la fuerza motriz de la reducción. En toda celda voltaica, la reacción catódica tiene un valor más positivo de E0 de E0 de reducción que la reacción anódica. El potencial de celda E0 de la celda es la diferencia entre el potencial estándar de reducción de la media reacción catódica, es decir, E0 de reducción del cátodo, menos el potencial estándar de reducción de la media reacción anódica, es decir, E0 de reducción del ánodo. Podemos interpretar el E0 de la celda como la fuerza motriz neta que empuja los electrones a lo largo de un circuito externo. En toda celda voltaica, la media reacción catódica es la que está más arriba en la escala y la anódica es la que se encuentra más abajo. La diferencia entre los dos potenciales estándar de reducción
es el potencial estándar de la celda. Cuando vimos la reacción entre la laminilla de zinc sólido y los cationes cúpricos, vimos que la reacción espontánea es aquella en la cual el zinc metálico se oxida y el cobre metálico los cationes cobre más 2 se reducen. Vimos inicialmente que esta situación ocurría cuando había un contacto directo entre la lámina metálica y la solución de cationes cobre más 2. Dado que estas sustancias en ese ejemplo que dimos se hallan en contacto directo, no producen trabajo eléctrico aprovechable. En esencia, el contacto directo pone la celda en cortocircuito. No obstante, la fuerza motriz de la reacción es la misma que en una celda voltaica. Debido a que el valor del potencial estándar de reducción de la reducción del cobre más 2 a cobre 0 es más positivo que el valor del potencial estándar de reducción del zinc más 2, que es menos 0,76 volt, la reducción del cobre más 2 acuoso por el zinc sólido es un proceso espontáneo. Se puede generalizar la relación entre el valor del potencial estándar de reducción y la espontaneidad de las reacciones redox. Cuanto más positivo es el valor del potencial estándar de reducción de una media reacción, tanto mayor es la tendencia del reactivo de la media reacción a reducirse y por tanto a oxidar otras especies. Por ejemplo, en esta tabla, el flúor es la especie más fácil de reducir, por lo tanto es el agente oxidante más fuerte de esta lista. Entre los agentes oxidantes de uso más frecuente están los halógenos, acá tenemos flúor, cloro, bromo, yodo por acá, el oxígeno, lo tenemos aquí, y oxoaniones como el anión permanganato, aquí lo tenemos en condiciones ácidas, aquí lo tenemos en condiciones básicas, los aniones dicromato, aquí están, los aniones nitratos, es decir, estos son oxoaniones que son oxidantes fuertes. En ellos, en estos oxoaniones, los átomos centrales tienen estados de oxidación positivos altos. De acuerdo con la tabla, todas estas especies se reducen con valores positivos grandes del potencial estándar de reducción. En el otro extremo tenemos el catión litio, que es la especie más difícil de reducir y por lo tanto es el agente oxidante más malo. Por ser el catión litio tan difícil de reducir, la reacción inversa, que sería la oxidación del litio metálico a catión litio, es una reacción sumamente favorable. La media reacción con el potencial de reducción más pequeño es la más fácil de invertir como oxidación. Por consiguiente, el litio metálico tiene una gran tendencia a transferir electrones a otras especies. En el agua, el litio es el agente reductor más fuerte de las sustancias que se incluyen en esta tabla. Entre los agentes reductores de uso común se cuentan el hidrógeno gaseoso y los metales activos como metales alcalinos, aquí tenemos el sodio, el litio, metales alcalino-térreos, bueno, aquí en este listadito no hay. También se usan como agentes reductores otros metales cuyos cationes tienen valores negativos del potencial estándar de reducción. Aquí se ve el caso del níquel, del hierro, del zinc, del aluminio. Es difícil, como aplicación, digamos, de estos aspectos, podemos decir que es difícil guardar por largo tiempo disoluciones de agentes reductores debido a la presencia del oxígeno, que es un muy buen agente oxidante. Por ejemplo, las disoluciones de revelado que se usan en fotografía son agentes reductores suaves
tienen una vida limitada porque el oxígeno del aire los oxida con facilidad. Este orden de la lista de los valores de los potenciales estándar de reducción corresponde a la capacidad de las sustancias para actuar como agentes oxidantes o reductores y se resumen en esta figura. Las sustancias que se reducen con más facilidad, es decir, son agentes oxidantes fuertes, son los reactivos de la parte superior izquierda de la tabla. Sus productos, que aparecen en la parte superior derecha, se oxidan con dificultad, son agentes reductores débiles. Las sustancias de la parte inferior izquierda de la tabla se reducen con facilidad. Se reducen con dificultad, pero sus productos se oxidan fácilmente. Esta relación inversa entre fuerza oxidante y fuerza reductora se asemeja a la relación inversa entre la fuerza de los ácidos y de las bases conjugadas. A continuación vemos entonces cómo mediante el empleo de esa tabla podemos determinar el potencial estándar de la pila de Daniell. Esta es la reacción. Aquí tenemos extractados de tablas los potenciales estándar de reducción, con lo cual, de comparar ambos, vemos que el cobre se reduce frente al zinc. Es decir, la reacción de reducción es la reducción de los cationes cobre más 2 y la reacción de oxidación es la oxidación del zinc. La reacción neta es esta que se ve abajo. Para calcular la FEM estándar de esa pila, haremos potencial del cátodo menos potencial del ánodo, es decir, 0,34, potenciales de reducción, 0,34 menos 0,76. Y esto da 1,103 volts. Lo cual, el hecho de que el potencial estándar de la celda sea positivo, nos indica que la reacción es espontánea. Aquí podemos ver otros ejemplos acerca del uso de las tablas de potenciales estándar de reducción. Al combinar una pareja de electrodos, el de mayor potencial de reducción actúa como cátodo, es decir, que constituye la semireacción de reducción, y el de menor potencial de reducción es la semireacción de oxidación, la semireacción anódica. Supongamos que tenemos como datos los potenciales de reducción de las siguientes parejas. De comparar los valores de potencial estándar de las semireacciones, vemos que el anión nitrato, por tener mayor potencial de reducción, será el que se reduce, el que se sitúa en el cátodo, frente al aluminio que forma parte de la semireacción anódica, es decir, la oxidación. Fíjense, estas expresiones así están indicando que estamos hablando de potenciales de reducción. Luego, para calcular la FEM de la celda, haremos potencial de reducción del cátodo, 0,96, menos potencial de reducción del ánodo, menos 1,66. Como queda sumando acá, nos da 2,62 volts. A mayor valor de potencial de reducción estándar de un electrodo, mayor es la tendencia a reducirse y por tanto mayor es su poder oxidante. Si comparamos el poder oxidante del permanganato frente al dicromato, el electrodo permanganato manganeso más 2 tiene un potencial de reducción mayor que el potencial de reducción de la pareja dicromato-cromo más 3. Por lo tanto, este electrodo es más oxidante que el electrodo dicromato-cromo más 3. Por otro lado, a menor valor de potencial de reducción estándar de un electrodo, mayor es la tendencia a oxidarse y por tanto mayor es su poder reductor. El electrodo
Litio más 1, litio que tiene un potencial de reducción estándar de menos 3,05 volts, es más reductor que el electrodo de zinc que tiene un potencial de reducción de menos 0,76 volts. Vamos entonces ahora a hablar de espontaneidad de las reacciones redox. Hemos observado que las celdas voltaicas emplean reacciones redox que se llevan a cabo espontáneamente. Toda reacción capaz de efectuarse en una celda voltaica con producción de una FEM positiva debe ser espontánea. En consecuencia, es posible decidir si una reacción redox será espontánea calculando la FEM asociada a ella con base a los potenciales de media celda. Lo que se expone ahora se refiere a reacciones redox en general y no solo a reacciones de celdas voltaicas. Por consiguiente, en lugar de hablar de E0 de la celda, vamos a hablar de E0 porque no necesariamente la FEM calculada se refiere necesariamente a una celda voltaica. De forma análoga, hemos generalizado los potenciales estándar de reducción del lado derecho de la ecuación, haciendo referencia a procesos de reducción y oxidación en vez de cátodo y ánodo. Ahora podemos hacer una afirmación de carácter general acerca de la espontaneidad de una reacción y su FEM asociada. Un valor positivo de E indica un proceso espontáneo y un valor negativo de FEM indica un proceso no espontáneo. Representaremos la FEM en condiciones no estándar como E y la FEM estándar como E0. Vimos también que el cambio de energía libre de Gibbs, delta G, es una medida de la espontaneidad de un proceso que se lleva a cabo a presión y temperatura constante. Puesto que la FEM de una reacción redox indica si la reacción es espontánea, la FEM y el cambio de energía libre están relacionadas según esta expresión, según esta ecuación. Delta G igual menos N por G por E. En esta ecuación, N es el número de moles de electrones que se transfieren. Es un número positivo sin unidades. La constante F es la constante de Faraday, así llamada en honor de Michael Faraday. La constante de Faraday es la cantidad de carga eléctrica de un mol de electrones. Esta cantidad de carga recibe el nombre de Faraday. Un Faraday es igual a 96.485 coulomb sobre mol de electrones, y atendiendo que un coulomb es un joule por volt, también puede ser 96.485 joule sobre volt mol. Este número se suele redondear a 96.500. Las unidades del delta G calculado mediante esta ecuación son joule sobre mol. En este caso, por mol significa por mol de reacción tal como está escrita. Si analizamos esta expresión, tanto N como F son números positivos. Por lo tanto, un valor positivo de E en la ecuación origina un valor negativo de delta G. Recordemos que tanto un valor positivo de E como un valor negativo de delta G indican que la reacción es espontánea. Cuando todos los reactivos y productos se hallan en su estado estándar, se puede modificar la ecuación anterior y escribir delta G0 igual menos N por F por E0. Recordemos, cuando vimos en la unidad 4, delta G0 también se podía escribir en función de la constante de equilibrio mediante delta G0 igual menos RT logaritmo natural de K. Entonces, ¿cuál es el efecto de la concentración en la FEM de la celda? Hemos visto cómo calcular la FEM de una celda cuando reactivos y productos
se hallan en las condiciones estándar. A medida que una celda se descarga, sin embargo, los reactivos de la reacción se consumen y se generan productos, de modo que las concentraciones de estas sustancias cambian. La FEM decae paulatinamente hasta que E se hace igual a 0, punto en el cual decimos que la celda está muerta. En ese punto, las concentraciones de los reactivos y productos dejan de cambiar, están en equilibrio. Vamos a mirar cómo depende la FEM de celda de las concentraciones de los reactivos y productos de la reacción de la celda. La FEM que se genera en estas condiciones no estándar se calcula mediante una ecuación deducida por primera vez por Nernst, un químico alemán que estableció muchos de los fundamentos teóricos de la electroquímica. La ecuación de Nernst nos da la dependencia de la FEM de la celda respecto de las concentraciones y se obtiene a partir de la dependencia del cambio de energía libre respecto de la concentración. Recordemos que delta G guarda relación con las concentraciones mediante esta ecuación. Delta G igual delta G0 más RT logaritmo natural de Q. La cantidad Q es el cociente de reacción cuya forma es la de la expresión de la constante de equilibrio, salvo que las concentraciones son las que existen en la mezcla de reacción en un momento dado. Sustituyendo por su ecuación, delta G igual menos N por F por E y delta G0 igual menos N por F por E0, llegamos a esta expresión de la cual, despejando E, se obtiene la ecuación de Nernst. Se acostumbra representar esta ecuación en términos de logaritmos comunes, es decir, logaritmo en base 10. Cuando T es 298 Kelvin, la conversión del logaritmo natural al logaritmo decimal es logaritmo natural igual 2,303 logaritmo decimal. Entonces, la cantidad 2,303 por RT sobre F es igual a 0,0592 volt, de modo que la ecuación se simplifica a esta otra forma. ¿Para qué sirve esta ecuación? Nos permite calcular la FEM que una celda produce en condiciones no estándar, o bien determinar la concentración de un reactivo o producto midiendo la FEM de la celda. A fin de mostrar cómo se puede emplear esta ecuación, consideremos la ecuación que tiene lugar en la pila de Daniel. En este caso, vamos a aplicarle la ecuación de Nernst en estas otras condiciones en que no estamos en las condiciones estándar, es decir, concentración de cobre más 2, 5 molar, y concentración de zinc más 2, 0,05 molar. En este caso, N es igual a 2, dado que se transfieren 2 moles de electrones del zinc al cobre más 2. La FEM estándar, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, es 1,1 volt. Por lo tanto, a 298 Kelvin, la expresión es esta, donde Q será la concentración del zinc más 2 dividido la concentración del cobre más 2. Recordemos que los sólidos puros, caso del zinc, caso del cobre, se excluyen de la expresión de Q. Entonces, en este caso, en que concentración de cobre más 2 es 5 molar y concentración de zinc más 2 es 0,05 molar, llegamos a que la FEM vale 1,16 volt. Es decir, incrementar la concentración del reactivo y disminuir la concentración del producto con respecto a las condiciones estándar, aumenta la FEM de la celda con respecto a las condiciones estándar, que eran 1,1 volt. Este resultado es previsible a la luz del principio de Le Chatelier. En general, si las concentraciones de los reactivos aumentan con respecto a las de los productos, la FEM aumenta. A la inversa, si las concentraciones de los productos aumentan
Con respecto a los reactivos, la FEM disminuye porque este equilibrio se desplaza hacia el lado de los reactivos. Durante el funcionamiento de una celda voltaica, los reactivos se transforman en productos, lo que incrementa el valor de Q y disminuye la FEM. Bueno, aquí tenemos un resumen. En una reacción espontánea, delta G es negativo y la FEM es positiva. En una reacción no espontánea, delta G es positivo y la FEM es negativa. Es decir, la reacción espontánea será la inversa. En el equilibrio, delta G es igual a 0 y E se hace igual a 0. No se produce energía eléctrica. La pila se ha agotado. Vamos a ver otro tipo de celdas voltaicas que se denominan celdas de concentración. En todas las celdas voltaicas que hemos visto hasta ahora, la especie reactiva en el ánodo es diferente de la del cátodo. Sin embargo, la FEM de la celda depende de la concentración, de modo que se puede construir una celda voltaica teniendo la misma especie en los compartimientos del ánodo y del cátodo, siempre y cuando las concentraciones sean diferentes. Una celda basada exclusivamente en la FEM que se genera debido a una diferencia de concentración es una celda de concentración. En esta figura se muestra un diagrama de una celda de concentración. Un compartimiento contiene una tira de níquel metálico inmerso en una disolución 1 molar de cationes níquel más 2. El otro compartimiento también tiene un electrodo de níquel, pero se halla inmerso en una disolución 1 por 10 a la menos 3 molar de cationes níquel más 2. Los dos compartimientos están conectados mediante un puente salino y un alambre externo con un voltímetro. Las reacciones de media celda son cada uno la inversa de la otra. Aunque la FEM, aquí vemos la reacción anódica, se produce la oxidación del níquel sólido a cationes níquel más 2, mientras que en el cátodo se produce la reducción de los cationes níquel más 2 a níquel sólido. La reacción global será níquel más 2 concentrado que se convierte en níquel más 2 diluido. Aunque la FEM estándar de esta celda es 0, la celda va a trabajar en condiciones no estándar, dado que las concentraciones de níquel más 2 son diferentes de los valores estándar. Esta celda va a funcionar hasta que las concentraciones de níquel más 2 en ambos compartimientos sean iguales. Entonces, el níquel más 2 se oxida en la media celda que contiene la disolución más diluida, con lo cual aumenta la concentración de níquel más 2. Este es entonces el compartimiento anódico de la celda. El níquel más 2 acuoso se reduce en la media celda que tiene la disolución más concentrada, con lo cual disminuye la concentración de níquel más 2 acuoso y este compartimiento resulta ser el catódico. La reacción de celda global es, por lo tanto, esta que se ve acá. La ecuación de Nernst permite calcular la FEM de una celda de concentración. En esta celda en particular, N es igual a 2. La expresión del cociente de la reacción global es Q igual concentración del níquel más 2 diluido sobre la concentración del níquel más 2 concentrado. Por lo tanto, la FEM a 298 Kelvin es, en este caso, casi 0,09 volt. Este valor, vemos que no obstante el potencial estándar es igual a 0, esta celda
genera una FEM de casi 0,09 voltios. La diferencia de concentración constituye la fuerza motriz de la célula. Cuando las concentraciones de los dos compartimientos se igualan, Q se hace igual a 1 y E se hace igual a 0. La idea de generar un potencial mediante una diferencia de concentración es la base del funcionamiento de los medidores de pH.